Amigas, amigos de Guerrero, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado Guerrero desde hace mucho tiempo, desde hace más de 30 años, y no solo Chilpancingo, Chilpa, o Acapulco, o Iguala, sino todos los municipios. Tengo la dicha de conocer todos los municipios de Guerrero. Si no han cambiado, son 81. Hay 4 más. 85 municipios. Y siempre he dicho que no se podría conocer, no hubiese pasado lo mismo y no se tendría la misma historia de México sin Guerrero, porque los guerrerenses siempre han estado a la vanguardia, adelante, en todos los procesos de transformación nacional. Es como aquí lo estamos viendo, Vicente Guerrero, es en la Reforma, Juan Álvarez, y en la Revolución también, muchos guerrerenses. En los años posteriores a la Revolución, en los momentos de mayor autoritarismo en Guerrero, también aquí surge un movimiento social, se ven obligados a tomar las armas porque no se abrían los espacios de participación, no había democracia y dirigentes como Lucio Cabañas, como Genaro Vázquez Rojas y otros decidieron abrir camino con acciones de confrontación con el Estado autoritario. Ahora es distinto, ya no se necesita, ya no se requiere, afortunadamente, el tomar las armas, porque el pueblo quiso, el pueblo de Guerrero y el pueblo de México, que lleváramos a cabo un cambio de manera pacífica. Y por eso hablamos de que estamos realizando una transformación igual de profunda como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución, radical, porque queremos arrancar de raíz el mal de la corrupción que nos impedía como pueblo, como nación, salir adelante. La palabra radical, lo he dicho en otras ocasiones, viene de raíz y nosotros queremos arrancar de raíz la corrupción, los privilegios, y que podamos enfrentar la desigualdad, el racismo, el clasismo, la discriminación. Esto es lo que significa esta cuarta transformación de la vida pública del país y subrayo
sin violencia. No es que los padres de nuestra patria quisieran la violencia, es que no tuvieron otra opción. Hidalgo, Morelos, Guerrero, lo mismo en el movimiento de reforma, cuando la intervención francesa, cuando se defendió la República, pues no había más que tomar las armas para enfrentar la dictadura de Santana. Aquí los guerrerenses dieron el ejemplo, porque aquí se levantaron en armas Juan Álvarez, Comonfort y otros guerrerenses. Es interesante la historia porque es, como siempre digo, citando a Cicerón, que la historia es la maestra de la vida. Los conservadores, después de que Santana permitió que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, 9 estados de la Unión Americana pertenecían a México, los estados más prósperos. California, que es la 5ª economía mundial, era de México. Y desde luego Texas y Nuevo México, Colorado, 9 estados de la Unión Americana. Después de que se da esta tragedia, Santana se va al exilio y los conservadores lo van a buscar, lo traen de nuevo. Hasta le dicen: no se preocupe, nosotros controlamos todo en México. Estaba Santana en Colombia, porque tenemos el control de los medios de información, de los periódicos de la capital, los periódicos de los estados. Y regresó Santana, que ya llevaba mucho tiempo dominando. Había sido 10 veces presidente de México, y cuando regresa pues ya llega a 11 veces como presidente de México. Toda la primera mitad del siglo XIX dominó este tirano, y cuando regresa pues se agrava más la situación. O sea, vende otro pedazo del territorio nacional, la Mesilla, en 10 millones de pesos de aquel entonces, y los derrocha, pero además gobierna con mano dura, reprime, y surge en ese entonces el movimiento en Ayutla, en ese pueblo de la costa de este estado. Y Santana sale a combatir a los sublevados que tenían tomado Acapulco, y despliega, y él encabeza ese movimiento militar con 5,000 hombres, y no pudieron con los guerrerenses. Tuvo que regresar. Claro, la propaganda le ayudaba diciendo de que había triunfado, pero no, fueron derrotados por los guerrerenses. Triunfó el movimiento encabezado por Juan Álvarez, y de ahí empezó a avanzar hacia la capital de la República,
y Santana tuvo que dejar el poder para no regresar ya a la presidencia. Entonces, es muy importante conocer esa historia de cómo el pueblo de Guerrero siempre ha ayudado en las transformaciones que se dan en beneficio de nuestro pueblo. Por eso tenemos una deuda histórica con Guerrero. Este es un pueblo progresista, un pueblo revolucionario, un pueblo con vocación democrática. Aquí, la verdad, no tiene mucho espacio el conservadurismo. Me da mucho orgullo que Guerrero en ese aspecto sea como mi estado natal, como Tabasco. Allá también no tienen espacio los conservadores, y podría contarles la historia, pero es parecida, muy parecida. Dicen los politólogos, los sociólogos, que no interviene el medio ambiente en la política, que no puede haber lo que llaman determinismo geográfico. Pero yo creo que la costa, el calor, todo eso sí influye, porque hay pasión, y aun cuando la política es el equilibrio entre la razón y la pasión, no se hace nada sin la pasión. Siempre hay que tener ganas. Sin ganas, no. Para todo se necesita las ganas, echarse para adelante. Y así son los guerrerenses. Por eso me da mucho gusto estar aquí. Yo tenía la preocupación de que estábamos ayudando a Guerrero, pero no lo suficiente. Son 3 estados que están recibiendo más apoyo en programas de bienestar: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y lo podemos probar. Pero en Oaxaca tenemos más inversión, y por ejemplo estábamos ya desde el inicio trabajando en los caminos, y en Guerrero no. En Chiapas desde el principio estamos sembrando 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables, y en Guerrero no teníamos el programa de Sembrando Vida. Claro, en Guerrero, a diferencia de Chiapas y de Oaxaca, se continuó con el programa de los fertilizantes. Ese programa no se aplica, o no se ha aplicado en Chiapas y en Oaxaca. Ahora sí, van a ingresar ya este año. Pero en Guerrero desde el principio es el único estado en donde se entregan los fertilizantes gratuitos, y va a continuar ese programa. Pero nos faltaba atender más, sobre todo en la región de la montaña. Estoy muy consciente que en todos los municipios se requieren servicios, obras, programas. También puedo decir que en todos los municipios, en todos los pueblos, hasta en las comunidades más apartadas de Guerrero, llega cuando menos un apoyo, una pensión adulto mayor,
una pensión a niño con discapacidad, una beca en todo Guerrero. Pero se necesita orientar más el presupuesto a las zonas más pobres, marginadas, como es el caso de la montaña. Por eso es este programa. Lo acaba de explicar el secretario de Hacienda. Se hizo una negociación, un acuerdo con empresas constructoras que recibieron en el gobierno pasado convenios para dar mantenimiento a las carreteras, y nos quedaron esos compromisos de pagar alrededor de 10,000 millones de pesos por año para dar mantenimiento a algunas carreteras, no a todas, porque tenemos que destinar nosotros, además, cerca de 20,000 millones para dar mantenimiento a las carreteras, para que no se nos llenen de baches, las llamadas carreteras libres, porque no todos pueden usar las carreteras concesionadas. Pero bueno, se hizo este convenio, se revisó y se consideró que estaba excedido y que se podía hacer un ajuste, no quitarles el contrato, no ir al pleito, sino llamarlos como lo hizo el secretario de Hacienda y decirles, pues necesitan hacer una rebaja para continuar con los programas hacia adelante. Y aceptaron una disminución de 1,000 millones de pesos. Y ese dinero de ahorro es el que decidimos utilizar para la construcción de los 66 caminos de mano de obra en la montaña. Y va a ser un apoyo anual. Son 1,000 millones este año, 1,000 millones el próximo y 1,000 millones el 24, para consolidar bien todas estas obras. Es muy importante la participación de ustedes, presidentas y presidentes municipales, que nos ayuden como lo han venido haciendo, independientemente del origen partidista, porque esto no es un asunto político. Siempre sostengo que partido viene de parte, es una parte. Gobierno es todo. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, me da mucho gusto que estén representados todos los partidos y que se atienda a todos, porque somos gobernantes y tenemos que atender sin distinción a todos los ciudadanos. Que ustedes nos ayuden, porque con el apoyo de ustedes vamos a avanzar mucho. Y si hay buenos resultados, como vamos a estar evaluando, nosotros nos encargamos, yo hago el compromiso de conseguir más.
para que se ayude en la montaña, porque se necesita, porque es de las zonas más pobres, marginadas de México, es donde más se requiere, y ese es nuestro propósito. Para eso luchamos, para ayudar a los pobres, a los más necesitados, pero necesitamos la participación de todos, que todos gobernemos, que todos ayudemos, que participemos en este programa. La gobernadora es de primera, es una gran gobernadora. Le tenemos toda la confianza, la vamos a respaldar, a apoyar. Creo que es público, es notorio, es de dominio público que no está sola, que la estamos apoyando, porque gobierna para un pueblo, ya lo dije, digno, un pueblo ejemplar, el pueblo de Guerrero. Entonces, vamos nosotros a apoyar, a ayudar. Les propongo que hagamos evaluaciones en el terreno. Aquí, como Evelyn lo menciona, territorio, no escritorio. Yo hago el compromiso con ustedes de visitarles. Voy a estar cada 3 meses en la montaña. Estaba yo haciendo la cuenta y son 23 municipios para no hacerlo todo y no aburrirles. Vamos a dividir en 3 fines de semana para ir a 7 u 8 municipios un fin de semana, de viernes a domingo, y así visitar los 23, si les parece. Vamos a ver las obras, el inicio de las obras, el avance, y también pues a recoger los sentimientos de la gente, si les parece. Eso es lo que yo les propongo. Iríamos desde mayo, empezaríamos, para dejarles tiempo a que empiecen, y ya nos vemos allá en los municipios. Va a ir conmigo el secretario de Hacienda, que esto es una cosa también inédita, nunca vista. Los secretarios de Hacienda no llegaban a los municipios. Los presidentes les recomendaban de que no salieran para que no se sensibilizaran, porque imagínense si un secretario de Hacienda se da cuenta de cómo está la realidad. Los presidentes querían que fuesen hombres fríos, como robots, duros, para que no liberaran fondos. Pero Rogelio es muy humano y vamos a contar siempre con los recursos que se requieren. Entonces vamos a invitar a Rogelio. Tenemos ya que resolver en definitiva bien el problema de salud, de los servicios de salud en Guerrero. Ya está la Secretaría de Salud en Acapulco, por eso está aquí el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud,
y tenemos un plan para rehabilitar centros de salud, hospitales, para equiparlos, para que no falten los médicos, las enfermeras, los medicamentos. Entonces, ahora que yo vaya a la montaña, ya quiero ver que en salud también estamos avanzando. Les informo que se llegó a un acuerdo con el Teletón. Es en el único caso en que estamos destinando recursos del presupuesto a organizaciones no gubernamentales, porque cancelamos eso, porque se entregaban fondos a organizaciones sociales, organizaciones de la llamada sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y no llegaba el dinero. Por eso decidimos entregar todo de manera directa, sin intermediarios. Y la única excepción que estamos haciendo es con Teletón por los centros de atención a niñas y niños con discapacidad, porque tienen beca. Aquí en Guerrero ya va a ser universal. Todos los discapacitados, no solo las niñas y los niños, van a tener su pensión. Es un acuerdo que tenemos ya con el gobierno del estado. Todos van a tener pensión, como los adultos mayores. Es decir, va a ser universal la pensión para discapacitados. Pero no basta con eso. Sí les ayuda, porque tienen un ingreso para sus necesidades básicas. Sin embargo, no hay atención médica, no hay rehabilitación, no hay terapias para rehabilitar, y muchas veces, por falta de esa rehabilitación, discapacidades que no son graves, con el tiempo se convierten en discapacidades para toda la vida. Todo eso se puede prevenir, se puede evitar si se atienden en terapias a los niños, a las niñas con discapacidad. Entonces, Teletón tiene estos centros de atención a población con discapacidad, y últimamente se crecieron, construyeron los centros, tienen especialistas, pero no tienen apoyo para operar. Los DIF de los estados, el DIF federal, tiene centros, pero no es suficiente. Entonces, ahora ya firmamos un convenio y en los centros del Teletón se le da terapia a niñas, a niños con discapacidad. Y me mandaron a decir hace como 10 días que querían construir otro centro de rehabilitación. Me lo planteó Ariana Montiel, la secretaria de Bienestar, que los de Teletón le habían notificado que querían construir otro centro en el país y que querían saber si yo opinaba dónde se construía, y dije que en Tlapa. Como mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso o lo que sucede en todos estos temas tan importantes, aun cuando el director del Teletón es una gente muy sensible, de verdad, Landeros, muy bueno, lo que le respondieron a Ariana es de que
va a ser difícil conseguir los especialistas para ir a vivir a Tlapa. Le dije que no se tenía que tomar en cuenta eso, que había forma, incluso pagándoles más, pero es ahí donde los necesitamos, porque ahí no hay ningún apoyo para los niños pobres, niñas pobres, bueno, en todo Guerrero, que requieren de estas terapias. Entonces los vamos a convencer para que el centro sea ahí en Tlapa. Aprovecho también para comentarlo y nos vemos en mayo. Voy 3 fines de semana a la montaña para ya evaluar cómo vamos y cómo vamos a trabajar o cómo vamos a seguir trabajando juntos. Y la verdad, muchas gracias de todo corazón, porque se puede tener el presupuesto. Además, afortunadamente tenemos presupuesto, aún con la crisis del COVID, con la crisis económica, como no hay corrupción y como no hay lujos en el gobierno, el presupuesto nos rinde, alcanza. Pero no es nada más tener el presupuesto. El problema de México no es presupuesto. El problema de México era la corrupción. Pero se tiene presupuesto, pero se requiere que ese presupuesto se aplique bien. Y si queremos ejercer el presupuesto también desde arriba, pues es muy difícil, porque es como empujar a un elefante reumático. Así era el gobierno, un elefante echado, reumático, lo tuvimos que parar y hay que estarlo empujando todavía, porque si no, no camina. Entonces, si todos empujamos al elefante, sí podemos salir adelante. Tomé una decisión hace un mes aproximadamente de que los carros extranjeros que ya están en México, sobre todo en la zona fronteriza, se regularizaran y que la gente pagara 2.500 pesos y que se tuviese un registro de esos carros, porque se usan muchos para cometer delitos y además son carros que tiene la gente pues para ir a su trabajo, para ir al campo, camionetas, para llevar a los hijos a la escuela. No tendrían para comprar un vehículo nuevo en una agencia. Entonces tomamos esa decisión, firmé el acuerdo. Ahora que fui, viernes, sábado, antier, ayer, bueno, desde el jueves estuve allá en Baja California, en Tijuana, en Nogales, en Juárez, en Piedras Negras, ayer en Nuevo Laredo. El planteamiento de que ya no le salen 2.500, sino que le sale como en 10,000 pesos porque les están cobrando los agentes aduanales y que además tienen que llevar su carro a una aduana, más las placas. Entonces ya tuvimos que volver a exhortar a los funcionarios, los servidores públicos, para que se cumpla la instrucción. Pero por eso es
necesaria la participación de todos, de que todos ayudemos. Si no, se pueden tener buenas intenciones y no se cumple, porque quedó el maleficio de cómo funcionaba el virreinato durante 3 siglos en la época de la colonia española. Se decía, se acata, pero no se cumple. Sí, está bien, ya está la orden, pero falta esto, falta que traigas tu acta de nacimiento, falta que traigas tu comprobante de domicilio, falta que traigas tu acta de matrimonio, etcétera, 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 etcétera. Falta que me traigas el carro aquí, frente, que yo lo revise, que yo lo vea. No, tenemos que confiar en los ciudadanos. Tiene que ser nada más un papel. Yo, fulano de tal, bajo protesta de decir verdad, expreso que tengo un carro con estas características y quiero regularizarlo, y firmo, y ya con eso, creerle confianza y facilitar las cosas. Entonces, por eso tenemos que estar todos ayudando. Yo le venía preguntando en el camino a Juan Pablo, subsecretario de Hacienda, si ya iban ustedes a poder disponer de los recursos, y me dijo que ya a partir de mañana. ¿Es así? ¿Es correcto? Si no, firmamos y me voy y llego a visitarles a Olinalá o cualquier pueblo, a Xochitl, y me van a decir si todavía no llega el recurso. Ya está la orden de pago. Ya nos pasamos del tiempo. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias.